Bien, vamos a continuar nuestra serie dominical. Recuerde que estamos estudiando la serie El Poder del Espíritu Santo. En este momento estamos en el apartado Poder para dar fruto. ¿Sí? Poder para dar fruto. Ya terminamos de estudiar características del fruto del Espíritu de Gálatas 5:22 y vamos a continuar viendo más características del fruto del Espíritu Santo que el poder de Dios produce en nosotros, que la presencia de la vida de Cristo produce en nosotros. Entonces hoy el tema es poder para perdonar. Poder para perdonar. ¿Cuántos batallan para perdonar? Sí, y muchos que no levantaron la mano. No os hagáis, dice el Señor. Poder para perdonar. Hermano, el perdón es la esencia de nuestra vida. Estamos aquí porque Dios nos perdonó. ¿Sí sabía o no? Nuestra vida nueva surgió de un amor, ¿verdad? Cuando Dios nos amó y nos perdonó, bueno, eso produjo un impacto en nuestra vida que nos llevó al arrepentimiento y que nos hizo clamar al Señor por una vida nueva, y el Señor ha concedido esa maravilla. Mateo 6:12, vamos a comenzar, porque luego ya ve que no aguantan más que 2 horas y media y ya están cansados. Entonces mejor vamos a darle. Mateo 6:12, acuérdense, aquí es parte de esta oración famosa que conocemos como el Padre Nuestro, ¿cierto? ¿Cuántos iban al catequismo? ¿Sí? ¿Y allá sí llegaba temprano? ¿Allá sí? ¿Allá sí? Que el padrecito tenía más, ¿ah? Muy bien. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y a mí me llama la atención cómo Jesús nos enseña a orar, diciéndole al Padre que tenemos la disposición de perdonar. Que tenemos la disposición de perdonar, ¿verdad? Y le pedimos que nos perdone. ¿Por qué? Porque hemos perdonado. ¿Cuántos ya perdonaron al que le ofendió? ¿Verdad? Y le pedimos al Señor: Padre, perdónanos porque hemos perdonado a los que nos ofenden. Dice: hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Hermanos, el Señor ya nos perdonó. ¿Cuántos saben que Dios nos perdonó? ¿Cuántos saben que ya no hay ni un solo pecado anotado en nuestra cuenta? Ni uno solo, están borrados. Dice el Señor: y no me acordaré nunca más de sus pecados. No es que el Señor ya está viejito y tiene Alzheimer, no. Lo que pasa es que Él decidió nunca más recordar tus pecados, por cuanto la sangre de Cristo en la que creíste los borró para siempre, ¿verdad? Y el sabernos perdonados produce en nosotros una cantidad de bendiciones, hermanos. Una cantidad de características de paz, de alegría. Dice Romanos 4:7, se está refiriendo, está repitiendo una cita del Antiguo Testamento aquí Pablo. Dice así, dice: oh, qué alegría para aquellos quienes se les perdona la desobediencia. Qué alegría para los que se les perdona la desobediencia. ¿Alguien de ustedes ha sido desobediente y lo han perdonado? ¿Y no se alegra que le hayan perdonado? Hemos sido desobedientes con Dios, ¿cierto? Pero el Señor nos perdonó. Y dice: a quienes se les cubren los pecados. Recuerde que es una cita del Antiguo Testamento lo que está hablando aquí Pablo. En el Antiguo Testamento se cubrían los pecados, ¿recuerda? Se cubrían para el día de la redención. Un día vendría el ungido del Señor a saldar esa cuenta. Y dice: sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró. Y eso es la realidad de nosotros en el nuevo pacto, hermano. Que el Señor nos borró para siempre los pecados, los quitó, no los cubrió, Por eso Juan decía de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita. Él lo quita, no lo cubre, no lo deja y lo remite para después.
En el Nuevo Testamento sabemos que Cristo borró y quitó para siempre el pecado de en medio, el pecado que estorbaba, ¿verdad?, para reconciliarnos con Dios. Que la alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ok. ¿Cuántos saben que ya no tienen entonces ni un solo pecado en su cuenta? ¿Y dónde está la alegría que produce? Produce alegría, ¿no? Una gran alegría, un gran gozo, este entendimiento bien colocado, como decía mi esposa, en el alma. ¿Cuántos saben que tenemos que reeducar al alma? Dice la palabra de Dios que nuestra alma, nuestra mente, trae la inercia, ¿verdad? Está viciada por la corriente y los pensamientos de este mundo y tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada nuestra mente. Esta mente, hermanos, esta alma nuestra necesita despertar al entendimiento de lo que ya nos fue dado en Cristo Jesús. Todo lo que ya Dios nos dio en Cristo Jesús, que habita en nosotros, esa plenitud que cantábamos, el alma a veces no se enteró y necesitamos educarla. Alma mía, tienes que saber estas cosas, mira. Y esa es nuestra chamba, en estos caminos del Señor. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Qué alegría. Pero ahora nos enfrentamos a un mandamiento de perdonar. ¿Cuántos saben que perdonar al prójimo no es una invitación de Jesús, sino una orden? ¿Cuántos saben que nos es requerido que seamos perdonadores? Y la razón es porque Dios nos perdonó a nosotros, ¿o no? Dice Colosenses 3:13, búsquelo, Colosenses 3:13. Recuerde que estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y acá tenemos la Reina Valeria de su preferencia. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, perdonarle. Bien, miren, aquí habla dos aspectos que hoy quiero platicarles. Habla de ser comprensivos con las faltas de los demás. Ahí dice que hay que tolerar, soportándonos unos a otros, ¿cierto? En la Nueva Traducción Viviente dice, sean comprensivos con las faltas de los demás. Pregunta, ¿a veces la gente falla para contigo? ¿A veces la gente comete errores en su trato para contigo? ¿Es descortés o brusco o duro o grosero contigo? ¿Pasa o no pasa? ¿Y qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Ser comprensivos. Fíjense que no nos está diciendo que perdonemos eso. Esas cosas se soportan, hermanos. En la Reina Valera dice, soportaos los unos a los otros. La mayoría de las cosas que le ofenden a la gente no le deberían ofender. La gran cantidad de cosas que vivimos, la gran cantidad de cosas contrarias que vivimos, no deberían de ser razón para que tengamos que otorgar pecado. Perdón. Para que tengamos que otorgar perdón. No, la verdad es que la gran mayoría de las cosas que nos suceden en nuestro caminar diario y que son adversas, se toleran y se soportan con amor. Así es. No puedes estar pasándote, ofendiéndote de todo y perdonando de todo, hermano. Imagínense. El hígado va a durar muchos menos años. Te vas a torcer de corajes. ¿Conocen a alguien bien berrinchudo? No le haga así, o sea, disimule. Sí, me han contado una prima de una amiga que de todo se enoja, de todo trae pleito, todo le saca de sus casillas, todo le enfurece, todo contesta de todo, grita de todo, se enoja. Hermanos, no. Mire, hay ofensas graves que vamos a tener que perdonar. Pero la mayoría de las cosas que nos pasan cada día se toleran y se soportan con amor. Así es.
Alguien hoy falló, fue medio grosero contigo, te contestó mal, o le estiraste la mano y el otro no se dio cuenta y se fue derecho, y tú no puedes ofenderse por una tontería de esas. No puede ser algo importante que marque nuestro día, hermano. ¿Sí o no? No, esas cosas que se soportan. Soportaos unos a otros. ¿Por qué? Porque somos puros seres imperfectos. Mire, voltea a ver el de la izquierda lo imperfecto que es. Ahora desquítese, vea la de la derecha cómo está. Puro imperfecto, ¿no? Nuestro carácter está en formación, estamos aprendiendo, nuestra alma está siendo renovada, nuestros pensamientos están siendo corregidos, ¿verdad? Estamos despertando a esta realidad de la vida nueva y cometemos muchas fallas y muchos errores. ¿Está de acuerdo? Usted no puede vivir ofendiéndose de todo eso, hermano. Se le va a pudrir el hígado. Se va a enfermar de tanto coraje. Se va a poner fea y no va a agarrar novio. O sea, no. Esas cosas son situaciones naturales de la vida que tenemos que aprender a soportar. A ser comprensivos. Les ponía el ejemplo de la mañana. ¿Conocen papás? Es triste lo que les digo, pero papás que están amargados, enfurecidos y enfermos por un adolescente que tienen. Cuando al adolescente no te puedes ofender de todas las burradas que hace. O sea, están en formación, ¿no? Ni ellos se entienden, ni ellos se aguantan luego, pobrecitos, están en un momento bien complicado, ¿no? Si tú te vas a ofender de cada cosa, cuando sea joven ya no va a tener mamá o papá. Se murió, le dio un torzón. No, pues a él tú sabes y tienes que ser comprensivo, ¿no? No te estoy diciendo que no le llame la atención, que no le pongas límites o que no lo disciplines. No estoy diciendo eso. Hay que tratarlo, ¿ah? Hay que trabajarlo. Pero tú no te puedes estar ofendiendo a cada rato las cosas que hacen. ¿Se les soporta con amor o no? Se les soporta con amor. Uno comprende, está creciendo, está aprendiendo, está soncito este. No entiende, hermano. Porque usted también fue adolescente, no se haga. ¿Verdad? Y hacía burradas o no. Contestaba mal a veces, ¿sí o no? Claro, en aquel entonces a chanclazos nos arreglaban rápido la vida y no batallamos tanto, ¿no? Pues que esas cosas se soportan y se toleran con amor. Pasó el hermano, te pisó, te acabas de hacer el paticure y pasa el hermano y te pisa y ni perdón ni nada, se va. Eso se soporta con amor. ¿Escuchaste? Ni siquiera tienes que expresar perdón. Eso se tolera, se soporta, no pasa nada. ¿Cuántas veces platicando? Ay, perdón, esto no se perdona, es parte de tu crecimiento, estás aprendiendo. Yo solo les he contestado a muchos aquí. Ay, pastor, perdón por eso. Estamos aprendiendo, fallamos, la regamos, nos equivocamos. Eso nos soportamos unos a otros, ¿ven? Y los más grandes, los más maduros soportan las flaquezas y las inconsistencias del más chavo, ¿o no? Del más pequeño, del que está aprendiendo. Claro. Entonces ahí no aplica el perdón, hermano. Eso se soporta, se tolera con amor. Las fallas del otro, las inconsistencias del otro, la inmadurez del otro. ¿Estamos o no? Porque si te ofendes de esas cosas, mira, se te va a subir el muerto, se te va al aire, te va a pegar la artritis, se te van a recorrer las sillas, te van a pegar las crisis de ansiedad. O sea, todas esas cosas emocionales, enfermedades modernas de hoy, es por eso, por andar de berrinchudo. Y nosotros somos tolerantes. Nosotros nos amamos, ¿cierto? Entonces este se equivoca y yo lo amo y digo, ay, qué feo me contestó. Pero es normal, está aprendiendo, ¿sí o no? Claro, yo el otro día, hace poquito me acordé de una cosa que yo hice. No me acordaba de algo que yo hice
en un servicio de cuando era misionero. Y me acuerdo cómo el profe, como si no hubiera pasado nada. No te preocupes, así se aprende. Y yo después dije, pues que él estaba maduro. Imagínense, enojándose de cosas. Se muere el profe, no estuviera así a esos 80 años que tiene, ¿no? Entonces, ¿cuánto hemos madurado como para no andarnos ofendiendo de cualquier cosa? ¿Cuánto hemos crecido en carácter porque ya no nos andamos ofendiendo de cualquier situación que se nos presente? Bueno, esa es la primera. Soportaos, sean comprensivos con las faltas de los demás. Y ahí viene una segunda parte donde entra el perdón. Dice, y perdonen a todo el que los ofenda. Esto ya es diferente. Es cuando alguien deliberadamente hace algo para dañarte. Conocemos esta expresión de condolo, ¿verdad que sí? Con malas intenciones, en mala onda, que te quiere lastimar, te quiere perjudicar y te dañó, te lastimó. Ahí que se ejerce perdón. Tenemos que perdonar. Hermanos, escucha lo que le voy a decir. El primer bendecido cuando se perdona es el que otorga el perdón. Es el primer bendecido. Ya vimos que cuando recibimos perdón nos llena de alegría, ¿sí o no? Pero el otorgar perdón, que tú perdones fácil, rápido, verdaderamente, sinceramente, te bendice muchísimo. Mira, te da paz, descansa tu alma, no te llenas de resentimiento, ni de amargura, ni de deseos de venganza, no te pones cascarrabias, te ahorras 4 arrugas nuevas. O sea, el más bendecido es el que perdona. Y este perdón que tú otorgas glorifica a Dios. Alabanza. Hoy me gustó mucho porque cantaron muchas de la verdadera adoración, ¿no? Bueno, esto es adorar. Perdonar es adoración. Las canciones y la alabanza tan bonito que lo hacen acá es una expresión de adoración, ¿cierto? Y nos gozamos, y qué bendición tan grande, y el Señor se derrama ahí también y nos bendice, ¿cierto? Pero la adoración es una vida que exprese el carácter de Jesús en nosotros. Esa es una vida de un verdadero adorador. ¿Y verdad que el perdón expresa a Cristo? Claro. ¿Cuál es el máximo ejemplo de un perdón verdadero? Entonces, siempre que nuestra vida sea expresada la vida de Jesús, la adoración, hermano, va a llegar al cielo. La gloria de Dios va a ser exaltada. Y eso es importantísimo entenderlo. El perdón es adoración. ¿Quieres ser un verdadero adorador? Aprenda a perdonar. Y libérese de rencores, resentimientos, pendientes. ¿Cuántos son pendencieros? De ahí viene esa palabra. Tengo un pendientito con ese hermano, ahora que me lo encuentre. No, hermanos, tenemos que perdonar. Y viene aquí el punto del tema. Recuerden. A ver, diga, tengo que recordar. Miren la instrucción del apóstol. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. O sea, para que nos cueste trabajo perdonar, hermanos, es porque se nos olvida que el Señor nos perdonó a nosotros. Se nos puede olvidar algo así. Si para perdonar nos hubo que pagar un precio de sangre en la cruz, ¿cómo se nos va a olvidar, hermanos? Si gracias a ese perdón fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, a su reino. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los otros. Ahora fíjense la palabra que utiliza, así que ustedes deben. Dice deben o dice sería bueno, estaría padre.
Sería bonito. Ay, qué lindo sería que seas perdonador. De la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Ay, de la manera que Cristo nos perdonó. ¿De qué manera Cristo nos perdonó, hermanos? ¿De qué manera Cristo nos perdonó? Diga, clavado en la cruz. ¿Dónde quedan todos esos que dicen, es que no siento perdonar? Siento que no es el momento de que lo perdone. Es que como que no creo que se lo merezca. Sí. ¿Has dicho eso alguna vez en tu mente? Es que no se merece mi perdón. Ahí les va una más padre para entender esto. De la manera que Cristo nos perdonó. Es que me duele, todavía me duele. ¿Cómo lo voy a perdonar si todavía me duele? No, un día cuando sane, cuando esté bien, entonces lo perdono. ¿Sabes cuándo va a sanar esa herida si no perdona? Se va a gangrenar, se va a podrir el pedazo, te vas a amargar. Pero Cristo, ¿cómo nos perdonó? Porque dice la instrucción que así de la manera. Esa es la forma de perdonar. Como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó? Sufriendo. ¿Le dolían los clavos o no? ¿Y por qué le metieron esos clavos? Por tu pecado y el mío. Y el Señor clavado ahí en la cruz le oró a su padre y le dijo, Padre, perdónalos. Ni saben lo que están haciendo. No entienden lo que hacen. ¿Era necesario que no le doliera? ¿Era necesario que no lo mereciéramos el perdón? ¿Cuántos ya se lo merecen? Sino que es la esencia de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios que fue revelado en Cristo es lo que nos perdonó. El Señor es amor y misericordia y nos perdonó así, clavado en una cruz, recibiendo Él el castigo que merecíamos tú y yo por causa de nuestros pecados, porque Él no pecó. ¿Cierto? Hermano, ¿sabe por qué a veces es difícil perdonar? Porque es necesario morir. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces perdonar? Porque es necesario morir. Porque es necesario negarte a lo que sientes y a lo que piensas y a las ganas que tienes de desquitarte y a todo eso. Tienes que morir a eso para que la vida de Cristo se exprese y perdones de corazón. Recuerda que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a los otros. Debemos perdonar a los otros. Así hacerlo vosotros también. Entonces, hermanos, vemos que es un requerimiento al Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, eres hijo de Dios porque Dios te perdonó. Y ahora, tú que has experimentado y que eres recipiente de esa misericordia, es momento de expresarla y de practicarla y debemos aprender a perdonar. Ya les dije, la primera parte que tienes que aprender es a no estarte ofendiendo de todo. Tenemos que crecer en carácter, en amabilidad, en soportar, en tolerar, en ser comprensivos, es la palabra que usa aquí, a las fallas de los demás. Pero en segundo lugar, sí va a haber momentos donde vamos a tener que perdonar. Gente que nos daña con premeditación, alevosía y ventaja, con malos deseos y nos perjudican. Pero ahí tú debes recordar que Cristo te perdonó a ti. Que Dios te perdonó a ti. Y a la manera así, en medio del dolor, de la dificultad,
tienes que morir a tus deseos de la carne y del alma, de desquitarte para poder otorgar este perdón, que viene del mismo Espíritu que nos habita. Dice Mateo 18:21. Mateo 18:21. Apaguen ese celular, por favor. Dice Mateo 18:21. Luego Pedro, aquí este capítulo 18 habla de disciplina en la iglesia y de cómo poner en disciplina o perdonar cuando los líderes se ponen de acuerdo, y dice la palabra que Dios avala, ¿verdad?, esas decisiones del cielo, ¿no? Aquí en el verso 21 dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas son? O sea que si no fuiste a la escuela y no sabes hacer cuentas, reprobado. Esa respuesta significa siempre, hermanos. 70 veces 7 no es para que te pongas con tu... Llevas 24, Llevas 20. Hermano, no es lo que está enseñando, que se las vayas contando a ver si llega a la cuenta. Porque no va a llegar, porque eso es cada día. Imagínate, 70 veces 7 cada día perdona a tu hermano. No, significa que siempre. Ahí les va una pregunta: ¿a cuánto les gustaría que Dios los perdone siempre? ¿Verdad que la Biblia dice que con la vara que mides serás medido? Cuando fallamos o cometemos un error, tenemos una falla, ¿cómo nos gustaría que fuera la respuesta de Dios? Queremos que nos perdone, ¿no? Que tenga misericordia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a dar así. Hagan con el prójimo lo que les gustaría que se hiciera contigo, lo que es la enseñanza de Jesús. Entonces le dice: ¿cuántas veces? Dice: 7 veces. O sea, Pedro ahí se pone espiritual, porque 7 ya saben que es el número perfecto, ¿no? Y los judíos te enseñaban a perdonar hasta 3 o 4 porque eras muy bueno. No, Pedro se siente acá el santo, ¿verdad? Y dice: hasta 7 veces, Señor. Me imagino que se puso así: hasta 7 veces porque soy tan bueno. Y el Señor: no, hombre, 70 veces 7. O sea, un perdón perfecto, una actitud de perdonar siempre. Ahora, esto a la naturaleza de la carne no le gusta. Esto es algo que vamos a tener que practicar en el Espíritu, en la nueva criatura. No, la vieja, ese se quiere desquitar, ese, ¿no? Donde lo vea. Le voy a decir a un amigo que tengo ahí, lenguaje michoacano, yo conozco a alguien, hermano. Es terrible, O sea, eso quiere el alma caída, hermanos. Pero el hombre nuevo, la criatura que es Cristo con nosotros habitando en esta nueva creación, va a expresar la vida de Jesús, ¿cierto? Y va a expresar perdón. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey. Ahí les va esta historia que nos va a ubicar. Recuerden que estamos en Mateo 12, 21 en adelante. Dice: por lo tanto, ahí estamos en el 23. Dice en la Reina Valera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Quiso hacer cuentas con sus siervos. Cámbiale. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. 10,000 costales imagínense, 10,000 talentos, monedas así de plata, ¿no? Un talento era una bolsita así llena de monedas de plata. Imagínense. Acá dice millones, mira, dice uno que le debía millones de monedas de plata. Imagínense, millones de monedas de plata debía este hombre. Y dice aquí: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a sus hijos, mujer e hijos,
y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. O sea, no tenía cómo pagar, entonces el rey mandó que lo recibiera como esclavo a él, a su familia, a sus hijos, sus perros, sus gatos, todo, ¿verdad? Y ni así podía pagar, ni dándose, entregándose como esclavos. Dice, no podía pagar, así es que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Escuche lo que sucedió. En esta figura, acuérdense que el Señor enseñaba verdades profundas del reino de los cielos, verdades espirituales por medio de estos ejemplos, ¿cierto? Estamos hablando del juicio, de que el Señor requiere hacer cuentas con sus siervos, somos nosotros, ¿verdad? Y uno de ellos no le alcanzaba para pagar porque debía mucho, la deuda era impagable, no podía, ni siquiera entregando la vida suya y la de su familia y sus posesiones, no podía. Pero este hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia, te lo pagaré todo. Escuche, entonces el amo sintió mucha lástima por él, fue movido a misericordia, dice ella, y lo liberó y le perdonó la deuda, hermano. Una deuda impagable, no había cómo responder por ella. Pero como rogó, suplicó, se humilló. ¿Cuántos ya hicimos eso? Sabiendo que nuestra deuda es impagable delante de Dios, que no hay cómo pagar, hemos suplicado. ¿Cuántos saben que tenían una deuda impagable con Dios? Decía Jesús, ¿ofrecerán rescate por su alma? O sea, no te va a alcanzar. Pero el Señor, que es grande en misericordia, nos amó, dice Efesios, ¿verdad? Pero Dios, que es grande en misericordia, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué hace aquí? Dice que como le suplicaba, sintió mucha lástima, fue movido a misericordia, le soltó y le perdonó toda la deuda. Ahora, ¿quién es ese que fue liberado y le fue perdonada toda la deuda? Levanten su mano. Somos nosotros. Que Dios nos perdonó y nos liberó de la condenación. Y nos fue perdonada toda la deuda. Qué bendición, ¿no? ¿Qué leímos al principio? Cuánta alegría, ¿no? Cómo se llena de alegría a un nivel de perdón así, tener esa gracia, ese regalo, esa misericordia, qué alegría. Pero, ahí va el pero. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, miren, se postra delante de él y le ruega, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El compañero cayó, dice, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. No se comportó como el rey se comportó con él, ¿verdad? Lo hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey se enojó, se enchiló el rey. Y llamándole a su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste.
Me debías muchísimo más. Ya me pertenecía tu vida, de tus hijos, todo. Pero me rogaste y te perdoné y te cancelé la deuda. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? ¿Cuál debería ser la respuesta ahí? ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda su deuda. Qué feo, ¿no? Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Le gusta la advertencia? Sí quedó claro, ¿ah? Ya es que no entiendo. No te hagas. Que no entendí. ¿Cómo no? Si Dios nos dio sabiduría, inteligencia y aparte acceso a la mente de Cristo, no puedes decir que no entiendes. Con ilustraciones tan claras. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Ahora sí vamos a leer Mateo 6:14, la parte del Padre Nuestro que nadie ora. Ahí nos detenemos en líbranos del mal amén. ¿Cómo le va a usted con el mal amén? Ahí líbranos del mal amén y se nos olvida que continuaba la oración. Continuaba la oración, no se acababa ahí la oración, hermano. Y les enseña Jesús y les dice Jesús: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces, a ver, ¿Dios quiere que perdones o que no perdones? Una vez alguien me pidió consejería para preguntarme si era de Dios que perdonara a alguien. Si Dios te lo está ordenando que perdones. Cuando dicen, es que usted no sabe lo que me hizo, pues no sé, pues no. Es que usted no sabe todo el dolor que causó, no sé, no. Pero sí sé que Cristo perdonó todos tus pecados. Y que ahora, por medio del Espíritu Santo, te capacita para que tú puedas perdonar de la misma manera como Él perdonó. Nos perdonó a nosotros. El poder del Espíritu Santo es lo que nos va a capacitar, hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el tema? Poder para perdonar. Poder para perdonar. Cantamos que en Él está la plenitud, ¿cierto? Y de esa plenitud es donde tenemos que agarrar, hermano. De esa gracia es de donde nos tenemos que llenar para poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Juan 15, 4 y 5. ¿De dónde van a venir esa fuerza, esa convicción, esas capacidades para perdonar a pesar de cosas terribles? Un día estaba viendo un documental de una muchacha que creció en un campo de concentración. Y él vio que un militar ahí, un comandante de los nazis, ¿verdad?, que mató a mucha gente y los torturaba y mató a su familia, a su mamá, a su hermana, y era más chiquilla y sobrevivió. Después se convirtió a Cristo, pasaron muchos años, se convirtió a Cristo, y en una de sus conferencias, hablando del perdón, ese comandante, ya viejito, se acerca a ella a pedirle perdón. Y era cristiana predicando de perdón muchos años.
Pero al verlo allá enfrente, vino los recuerdos de todas esas torturas, todo eso malo, ¿verdad? La muerte de su mamá, de su hermana, toda la maldad que había. Y el hombre ahí lloraba, perdóname. Esta persona se salió, no soportó. Se calmó y regresó, te perdono. ¿Qué pasa? Tenía que morir a lo que sentía en ese momento, ¿sí o no? Sentía ganas de... ¿no? En el alma, en la carne, ¿verdad? Tenemos que morir para dar vida, hermanos. Y murió a lo que la carne le dictaba y obedeció a lo que Cristo le mandaba. Y lo perdonó. Necesitamos estar agarrados del Señor si queremos poder obedecer en las cosas que Dios nos pide. Juan 15, 4 y 5 es un repaso de lo que hablamos en la primera clase. No se nos debe de olvidar, porque esas capacidades, hermanos, para perdonar y para amar a gente difícil vienen de Dios. Esas capacidades vienen de Él, y de ahí tenemos que agarrar. Permanezcan en mí. ¿Cuántos saben que ustedes están en Cristo? Cuando dice Romanos 6 que fuimos sumergidos, sepultados en Cristo, y en Él participamos en su muerte, en su sepultura y en su resurrección para nueva vida. El Cristo resucitado por medio del Espíritu habita en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer. Buscándolo, obedeciendo, practicando la vida nueva. Dice, permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Hermano, usted no puede estar apartando de las cosas de Dios y descuidar la vida espiritual y después querer producir fruto, porque separados no pueden. ¿Cuál rama sola da fruto? Depende de la vida del árbol. En el árbol está la vida, ¿cierto? Y esta vida es Jesús. Tenemos que estar alimentándonos de Jesús, permaneciendo en Jesús, buscando las riquezas de su gracia unidas a Él. Y cuando venga el momento de dar fruto, como dice el Salmo 1, dará fruto a su tiempo. Cuando sea el momento que se requiera, va a dar fruto, hermano. Entonces necesitamos estar ahí. Dice, pues una rama no puede producir fruto si lo cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Dónde tenemos que estar, hermano? ¿Dónde debemos permanecer? ¿Cuántos se bajan de la cruz para ir hacia la fiesta? Salieron en el video de Santana. ¿Eras tú? Ay, me agarró. Alguien me decía, ya ven que en agosto no hay ministerios, ¿verdad? Va a haber solamente servicios de la iglesia. Agosto es de vacaciones para los ensayos, las capacitaciones, el discipulado, todo ese asunto. Entonces, ay, salimos de vacaciones. De Cristo no puede salir de vacaciones. Habitamos en Él, ¿no? Dependemos de su gracia, hermano. Necesitamos permanecer. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos de que permanezcan en mí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Ciertamente yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho. ¿Cuántos quieren producir mucho fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y mucho más, ¿verdad? Porque produciendo este fruto es que se glorifica a Dios. Es adoración verdadera. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada.
¿De dónde estamos agarrados, hermanos? ¿A quién estamos conectados, hermanos? Es un hecho que Dios consiguió que estemos unidos a Él para siempre. Pero a mí me preocupan expresiones que hay en el Nuevo Testamento como: no contristéis al Espíritu Santo. O sea, habita en nosotros, pero lo podemos tener en un rincón triste porque no le hacemos caso. Y hay otra peor: no apaguéis al Espíritu. O sea, no, ya ni lo pelas, porque confías más en tus emociones, tus pensamientos, el curso que tomaste, el libro nuevo que leíste de los horóscopos. Y hermanos, agarrémonos de Jesús, permanezcamos alimentándonos y viviendo a Cristo, comiendo de Cristo. Juan 15:8: cuando producen mucho fruto, demuestran, esa es la muestra, que son mis verdaderos discípulos. Esa es la verdadera adoración. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso les da mucha gloria. Eso es lo que le da mucha gloria a mi Padre. ¿Cuántos quieren glorificar al Padre? Pues esa es la adoración verdadera, ¿no? Y ya vieron que es con frutos. Sigamos, Filipenses 1:11. ¿Qué estamos hablando ahora? ¿De dónde vamos a sacar esas capacidades, esa gracia, esa voluntad para perdonar lo que pareciera tan difícil de perdonar? ¿De dónde va a salir? Ya vimos punto número 1: separados de Dios no vamos a poder. En la carne no vas a poder. En tus sentimientos vas a sufrir mucho. En lo que sientes, en lo que crees, en el recuento de los daños del alma, no va a surgir el perdón. El perdón va a surgir de la vida de Cristo en ti, que está produciendo vida. Dice Filipenses 1:11: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. No es de otro lado donde va a sacar eso. Para gloria y alabanza de Dios. Dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Ok? Es la manera de adorar a Dios. Producir fruto. Fruto de paz, fruto de perdón, fruto de misericordia. Hebreos 4:16. ¿Qué necesitamos hacer cuando nos cuesta trabajo obedecer? ¿Estoy hablando para mí solito o qué? ¿Nomás a mí me cuesta trabajo obedecer? A mí a veces me cuesta trabajo obedecer. ¿Usted no? A veces Dios te dice: deja eso y a ti te gusta, pues, ¿no? Y no, esas amistades ya no más. Pero íbamos juntos en la primaria, nos robamos nuestro primer pambazo juntos. O sea, cosas así bien almáticas, ¿no? Pero nos aferramos a ellas. Y a veces cuesta trabajo obedecer. ¿Les pongo un ejemplo? No conteste, pero esposa, ¿alguna vez has fallado con tu esposo? Que la regaste, le gritaste, le dijiste de más. ¿Verdad que cuesta trabajo ir a pedirle perdón? Muchas todavía ni lo prueban eso. O sea, todavía se siguen preparando, no es el momento. Dios tiene su tiempo. ¿Han oído a esa gente, no? Es un proceso. Dios está trabajando. Un día le voy a pedir perdón. Además, Él es peor. No, ya saben, ¿no? El alma caída que se baja de la cruz. Claro, el hombre viejo ahí que regresa. A veces cuesta trabajo pedir perdón, porque hay que humillarse, ¿sí o no? Hay que matar el orgullo, el egoísmo, y humillarte y ir a pedir perdón. Esposo, igual.
No te voy a poner el ejemplo de pedirle perdón a la esposa porque estamos acostumbrados. Si nomás no pasas por ahí, ya me embarraste donde trapié, tienes que pedir perdón. Estamos acostumbrados. Pero ¿qué tal le pides permiso a tu hijo? Perdón a tu hijo. Porque la regamos con los hijos, ¿o no? O nomás yo también. Yo estoy bien fregado, ya, viéndolos aquí a ustedes, yo platicándole mis fallas y ustedes tan perfectos. Pero yo la riego con mis hijos a veces. Y hay que pedir perdón. Y te tienes que humillar, ¿no? Ay, ni un amén, nada de... Bueno, ya logré lo que quería. ¿Verdad que a veces es difícil obedecer? A eso iba. ¿No? A veces es difícil obedecer. ¿Qué hacemos cuando sabemos lo que Dios quiere? Sabemos. Dios quiere esto. Mi carnota quiere esto, pero yo ya sé que Dios quiere esto. Me cuesta trabajo. ¿Qué haces? Hay una frase que me encanta que dice: echa mano de la vida eterna. ¿No? Miren, Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Hermanos, nosotros en el nuevo pacto no tenemos el problema del velo que nos impide pasar al lugar santísimo. Fue quitado, fue la carne de Cristo y fue quitada. Y ahora tenemos un camino nuevo y vivo, ¿cierto? Que Cristo abrió. Entonces ahora acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Trono de qué? Gracia. ¿Qué es gracia? Cosas inmerecidas que nos va a dar, ¿sí o no? Y pídele: Padre, dame más. Necesito ir a pedir perdón. Padre, dame más. Necesito perdonar. Me lastimó, me hizo. Tú me ordenas perdonarlo. Dame la gracia, Señor. Señor, yo voy a ir. Fortaléceme, Señor. Señor, en ti voy a ir. ¿Cierto? Y dice: allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia. ¿Qué es lo que necesitamos, hermano? Gracia. Cuando nos cuesta trabajo obedecer, pero el hombre nuevo quiere obedecer, ¿sí o no? O sea, yo quiero obedecer, pero reconozco que la carne está muy fuerte todavía. Claro, la alimentas más que al espíritu. Bueno, ya, es otro tema. Pero entonces tú necesitas ayuda. ¿A dónde vas? Al trono de la gracia. Te está ofreciendo: ven y toma lo que ocupas para que me obedezcas. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Yo me acuerdo hace unos años, ya pasó rápido el tiempo. Yo sabía que venía algo malo, yo sabía. Se podía notar que algo malo estaba pasando y que me lo ocultaban. Y yo me acuerdo que yo oraba: no sé qué venga, pero viene algo, Señor, fortaléceme. Señor, dame tu gracia. Señor, cuando me entere, quiero reaccionar agradándote a ti por encima de lo que yo sienta y piense. Oré varios días de esto, hermanos. Porque ¿qué necesitamos? La gracia, hermanos. Somos bien limitados nosotros. Necesitamos la gracia que nos fortalece y nos capacita y nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Ya sabe qué hacer cuando le cueste trabajo obedecer? Tiene la entrada a la gracia completa, a los recursos del Señor, hermano, a esa plenitud. Usted no puede decir no puedo, O sea, si no se convirtió en Cristo y Él no habita en usted, usted puede decir no puedo, y no puede. Si la Biblia lo dice, porque el hombre carnal no puede obedecer la ley de Dios, ni la entiende, no puede obedecerla. Pero si usted es cristiano,
y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita en usted, usted puede. ¿Por qué no les gusta esto? ¿Por qué no? Porque esto es como glorioso, maravilloso, hermano. Las capacidades de Cristo en mí para poder hacer la voluntad del Padre. Pero no les gusta cuando les digo eso, porque quiero seguir siendo el pobre de mí, la víctima. Me hicieron, me dolió, No tienes pretexto. Cristo en su plenitud te capacita para hacerlo. Sigamos. Juan 1:16. Porque de su plenitud, es que está en la Biblia, hermano, abra su Biblia. Juan 1:16. ¿Tú lo vas a decir, Señor, es que no puedo? No, tú no, pero mi hijo que habita en ti sí puede. Ríndete a él y déjalo que lo haga. Claro que no puedes. Si hubiéramos podido solos, no hubiera tenido que venir Jesús, hermano. ¿Entiende eso? Claro. Separados de Él, nada podemos hacer. Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Saben que no nos vamos a acabar a Dios? Si le pedimos gracia y oportuno socorro, ¿no nos lo vamos a acabar? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todo, gracia por su gracia. Me pusiste la nueva traducción. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¿Le gusta? De su abundancia, ¿de dónde? ¿De la tuya? ¿De tus capacidades? ¿De tus ideas? ¿De tus sentimientos? ¿De tu talento? ¿De los libros que leíste? ¿Del curso al que fuiste? ¿De lo que te pasó el apóstol y te revolcaste? No, de su plenitud, de su inagotable gracia y misericordia, de su poder, de su gracia, de su amor. De ahí tenemos esos recursos. Tenemos la puerta abierta a la bodega de Cristo, hermanos, para que busquemos ahí la solución. También puedes ir al psiquiatra. También puedes ir a que te lean el café. También puedes ir a que te hagan una limpia con epazote. También puedes pagar un curso de superación personal y para que eleves tu autoestima. O, si eres cristiano, métete al curso profético internacional, donde te enseñan a declarar con el poder de tu boca lo que se te dé tu gana. O le crees a Dios y lo que dice su palabra. De su abundancia todos hemos recibido una bendición tras otra y otra y otra. Y no se va a acabar, no nos lo vamos a acabar, hermanos. No nos vamos a acabar las maravillas de Dios. Son nuevas cada día sus misericordias y su amor. Te vas a frustrar si sigues buscando la respuesta en ti. Por eso hay tanto cristiano desesperado, desanimado y frustrado. No es en ti, es en Cristo que habita en ti. Ahí está la solución. Y de ahí, de esa bendición, encontramos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Mire, ni que se sepa la Biblia le va a ayudar cuando necesite expresar a Cristo. De verdad, el que te sepas 3, 4 versículos no te va a ayudar. El día que lo que necesitas es expresar al Hijo de Dios para perdonar al que te lastimó, para amar al que es malo contigo,
para bendecir al que te maldijo, para continuar cuando parece que ya no tenemos fuerza. Necesitas la vida del Hijo. Separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, estos recursos inagotables de Dios que están a nuestro favor, la providencia, ¿no nos gustaba esta palabra antes? La providencia de Dios, Él provee de eso que ocupamos. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio. ¿Cómo obtienes esto? Por medio de Cristo. ¿Cuántos habitan en Cristo? Estás en el medio correcto para acceder a toda la gracia. Filipenses 2:13. Este va a ser reiterativo en esto cuando hablemos de fruto, hermano. Filipenses 2:13. Pues Dios trabaja en ustedes. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Hermano, Dios trabaja en mí. Ahí anda el Señor desde adentro, no desde afuera, con su cincel y su martillo, quitando todas las cosas que no, todo lo que no va con la vida de su hijo, todas las cosas que no armonizan con la plenitud, y le va a llevar toda la vida, porque hasta el último día el Señor va a seguir trabajando con nosotros. ¿Saben que el Señor no se agarra vacaciones? Él sigue trabajando. ¿Formando qué? ¿Formando qué? Díganlo sin vergüenza. Formando a su Hijo en nosotros. A su Hijo en nosotros. Para que lo expresemos con nuestra vida y sea glorificado el Padre. Es el plan de Dios. Pues Dios trabaja en ustedes y Él es el que va a poner en nosotros el deseo. Mira, yo ahorita, hermanos, en mi vida personal, Dios puso en mí un deseo tan grande, que me quita el sueño, que me despierta en las madrugadas, o sea, es un deseo fuerte que puso el Señor de ir a arreglar una situación personal en otra ciudad. Y yo sé que Él va a poner los medios. ¿Sabe por qué sé eso? Porque aquí dice, y yo creo que esta es la palabra de Dios. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder. Él va a poner el deseo, la carga, la necesidad, la convicción de Dios quiere que arregle esto. ¿Y qué va a dar también? Los medios, los recursos, el poder, las capacidades. No tenemos pretexto, hermanos, para no perdonar. No tenemos, o para pedir perdón. Y dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que lo hagan. ¿Para que hagan qué? O sea, si a Él le agrada y va a glorificar su nombre, ¿el Señor te va a ayudar en ese proyecto? No sé en tu nuevo negocio, pero en esto, claro que sí. Porque es para hacer lo que a Él le agrada. ¿Quién es el único ser humano que en toda la historia ha hecho siempre lo que a Dios le agrada? Jesús. Entonces, ¿en quién vamos a encontrar esa fuerza? En Jesús. Se siembra perdón y se cosecha amor. Perdona, hermano. Perdona, hermano. Tenemos que perdonar y pedir perdón. Lucas 7:36, con esto vamos a terminar. Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, llevó un hermoso frasco de alabastro
lleno de un costoso perfume. Una mujer de la mala vida, una prostituta probablemente. Dice allá, al saber que Jesús estaba en la mesa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos. Gracias. Y besaba sus pies y los ungía en el perfume, con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo dentro de sí, en su pensamiento, en su mente: hablando de Jesús, ¿cómo le dijo a Jesús? Este que se cree el muy, disque profeta. Un día me mandaron a decir a alguien: dile a tu disque pastor que ya encontramos un pastor de verdad. Pero ¿cómo te ofendes si a Jesús se lo dijeron? Dice, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Lo está agarrando. Que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, o sea, Jesús sabía lo que estaba pensando y le contestó: tengo algo que decirte, Simón. Adelante, Señor. Entonces Jesús le contó lo siguiente, le contó una historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas. Ponga mucha atención, hermano, porque aquí hay 2 tipos de deudores y somos uno de esos 2. Sin pierde, somos uno de esos 2. Y dice, un hombre prestó dinero a 2 personas. 500 piezas de plata a una y 50 piezas de plata a otra. O sea, uno debía un montonal, ¿no? Y otro poco. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. A ver, ponga atención. Ninguna de las 2 pudo pagar. Mire, hermano, el Señor va a juzgar a todos, vivos y muertos. Y el Señor puede perdonar el pecado de todos, por cuanto con su sangre lo quitó del medio en la cruz. ¿Cierto? Entonces imagínense, aquí viene uno que debe mucho dinero. Vamos a quitarle el dinero y vamos a poner ejemplos. Había una mujer prostituta que, además de ser prostituta, vendió a sus hijos. A una para prostituirla, al otro para que le quitaran sus órganos y venderlo. Vendió a sus hijos, aparte de ser prostituta. Pero un día se arrepintió y clamó a Dios que la perdonara. Que dices, qué deuda tan grande, ¿no? Esta sí está... ¿Verdad que nuestra mente así pensó? Y llega el otro, uno que ve pornografía y practica sexo con él mismo. Y un día se arrepiente y clama perdón. Yo sé que vale, no, la otra está mucho. ¿Cuál está peor? La cosa es que a ninguno de los 2 les alcanza para pagar la deuda. Ni al pornógrafo que dice, pues a quién le hago daño, ni quién se da cuenta, pues es mi cuerpo, yo sé lo que hago, a quién molesto, ¿verdad? Y la otra, que ya dijimos, la terrible situación. ¿Cuál de los 2 tiene para pagar por esa deuda? Ninguno. Me gusta este ejemplo tan claro porque cada vez conozco más gente en la iglesia que piensa que Dios lo escogió por bueno. No, es que el Señor desde chico, Él conocía mi corazón, no desde niño. Por eso
Hermano, puse un ejemplo muy drástico acá, ¿no? De una mujer. Bueno, hay hombres que han hecho cosas peores, ¿no? Y a uno que según no le hace daño a nadie, pero también está en pecado, ¿cierto? Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero, ninguna de los dos pudo pagar. Así que el hombre, el juez, perdonó amablemente a ambas. ¿Qué hizo Jesús? Nos perdonó. Al que debía mucho y al que debía poco, ¿sí o no? Ahora, ese poco te condenaba al infierno por la eternidad, ¿eh? Para los que sienten buenos. ¿Yo qué? No puedo decir algo que dije en la mañana porque están grabando. Pero hay gente que, ¿yo qué? Lo peor que he hecho es esto. Y se le hace, eso te tiene condenado por la eternidad. Se nos hace poco. Pero el precio del pecado es muy alto. Mire la cruz. Mire la cruz, la consecuencia del pecado. Y fue necesario ese pago para eso tan poquito malo que hiciste, o para eso tan mucho. Esa gracia cubre todo, hermano. No hay un pecado más grande que no pueda ser cubierto con la sangre de Cristo y la misericordia de Dios. Pero la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús preguntaba, ¿podrás pagar un rescate por tu alma? No se puede. Así es que el hombre amablemente los perdonó a los dos y canceló la deuda. Qué bendición, ¿no? Y le pregunta a Simón, Simón, ¿quién crees que lo amó más a este hombre? Perdonó a los dos. Simón contestó, supongo que a la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer que le estaba lavando los pies con sus lágrimas y le dijo, mira a esta mujer que ha estado arrodillada aquí. Cuando yo entré a tu casa, tú no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besar mis pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito, mucho más caro. Te digo que sus pecados, que son muchos, mira cómo el Señor sí sabía quién era la señora. Claro que sabía quién era esa mujer que le tocaba. Por supuesto que sí. Y le dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Este texto, ya algunos han escuchado esto. Este texto el Señor lo usó una vez para ministrarme, hace años. Una vez que yo estaba enojándome con la iglesia. Y el Señor me animó. Yo estaba enojado. ¿Cómo no pueden llegar temprano? ¿Cómo es posible que no pueden servir? ¿Cómo es posible que no pueden dejar esto? ¿Cómo es posible que no son capaces de agradecer a Dios de esta manera? ¿Cómo se les tiene que andar rogando para que puedan mandar a su adolescente al campamento? ¿Cómo es posible que ya pasaron 4 años y no pueden llegar antes de las 11 nunca? ¿Cómo es posible que necesitamos enviar un misionero a Ichan? Me acuerdo en aquel entonces no había quien quisiera ir. Todos tenían muchas cosas que hacer. ¿Cómo es posible que no podemos hacer esto y aquello con lo que hiciste por nosotros? Y el Señor me habló. Yo estaba enojándome con la iglesia. Y el Señor me dijo, a quien más se le ha perdonado,
ama más. Tal vez a ellos se les perdonó muy poco, por eso dan tan poco. Pero tú, que sabes lo que te perdoné, sírveme como corresponde. Y hermano, se acabó, ¿ah? Yo a veces veo a muchos hermanos y digo, qué poquitito habrá fallado este hermano en su vida para lo poco que le da Dios. ¿Qué tan pequeña falla tuvo en su vida para dar esa miseria a Dios? ¿Cómo pudo haber cometido un pecado tan pequeñísimo para ni siquiera adorar, para ni siquiera levantar las manos? Pero a mí Dios me sacó de la inmundicia. Y me perdonó. Y el servicio debe corresponder a ese perdón, porque la deuda era impagable. ¿Qué sabes tú? ¿Qué entiendes que debe ser tu respuesta de adoración a Dios, hermano? Con lo que Dios te ha perdonado. Déjalos, fueron tan pocos sus pecados, pero tú sírveme como corresponde a lo que te perdoné. Y así es. Los hombres que estaban sentados a la mesa decían, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Por eso ella me demostró tanto amor, porque una persona que se le ha perdonado mucho ama más. Hermanos, corresponde la adoración y el servicio que le damos al Señor al perdón que hemos recibido. Y el perdón produce amor. Esta mujer amaba mucho, porque sus pecados eran muchos. Tenemos que aprender a perdonar, porque cuando morimos para perdonar a alguien, le estamos dando vida a esa persona por medio de morir para amar. Cuando perdonamos, sembramos perdón, pero cosechamos amor. Efesios 1, 7 y 8. Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. ¿Qué costó su libertad? ¿Qué costó su perdón? La sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahí dice que Dios derramó todas esas capacidades para amar y perdonar como Él lo hizo con nosotros. No tenemos pretexto para hacerlo. ¿Qué es? Poder de Dios para perdonar. Tenemos ese poder. Habitamos en ese poder para hacer lo que a Él le agrada. Pues Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con el entendimiento y la sabiduría para obedecerle y hacer lo que a Él le agrada. Hermanos,
tenemos que perdonar. Ya. No depende de lo que sientes y de lo que piensas y de que si te duele o no. Acuérdate de qué manera te perdonó Dios. Y ahora, con el poder del Espíritu Santo que nos habita, nos fue ordenado perdonar. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, vamos a ponernos de pie. El Señor ya nos ha perdonado a nosotros. Nosotros también vamos a perdonar a los demás. Vamos a aprender a soportar a nuestro hermano, aunque muchas veces sea difícil, porque somos diferentes, pero tenemos a Cristo en nosotros y Él ya nos dio las capacidades. ¿Qué le parece si le cantamos todos juntos? A que nos enseñe a amar y que nos enseñe a perdonar.